gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, hermanos y amigos que nos ven en este día. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder presentarnos delante de Él, meditar en su palabra, adorar su nombre, glorificarle y darle gracias por todas las cosas que Él hace por cada uno de nosotros a cada día. Vamos a meditar palabra de Dios el día de hoy, esperando que sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Para esto, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, y le vamos a dar lectura del versículo 42 al versículo 47. Aquí vamos a estar meditando un poco acerca de la palabra de Dios y que el nombre del Señor sea glorificado. La palabra de Dios dice así en el nombre de Jesús: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Le invito a que cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en la cual estaremos meditando el día de hoy. Te invito a que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada vida y a cada corazón, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito cada día. Necesito que tú hables a mi vida y a mi corazón, Señor. Quiero que en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos y de mis familiares, Señor, haya una seguridad puesta en ti, una confianza puesta en ti, Señor. Ven a hablar, Señor, a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra. Gloria a Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, habemos muchas denominaciones, habemos muchas iglesias que decimos conocer la verdad. Muchas iglesias dicen tener la verdad, muchas otras tantas dicen conocer la verdad. Y cada día se levantan más denominaciones y más iglesias, hermanos, que sin lugar a dudas queremos caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la palabra de Dios se expandería a todo el mundo. El evangelio se expandería a todo el mundo. Y sin lugar a dudas la palabra de Dios se está cumpliendo. Y todos, hermanos, creo yo firmemente que queremos caminar dentro de la voluntad de Dios.
En este día he puesto un título a este tema y se llama La iglesia que viva en Cristo, y al final tiene un signo de interrogación. ¿Por qué un signo de interrogación? Porque la pregunta es: ¿qué pasará con la iglesia que vive en Cristo? ¿Y cuál es la iglesia que vive en Cristo? Así es que el día de hoy dice la iglesia que vive en Cristo. Así, hermanos, como cada día hay más denominaciones y más iglesias que quieren caminar conforme a la voluntad de Dios, cada día, hermanos, el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, las iglesias que alaban el nombre de un Dios vivo, fuerte y poderoso, nos topamos, hermanos, cada día con grandes barreras en nuestro caminar. Barreras de incredulidad, de apatía, de autosuficiencia. Cuando decimos: es que yo puedo, es que no necesito de nadie, es que no necesito de nada. De soberbia, hermanos, de orgullo, creer que nosotros podemos. De falta de fe para creer que Dios puede tener control de todas las cosas y puede cuidar de nosotros, hermanos. De disponibilidad para buscar el rostro de Dios, y pudiéramos añadir un sinfín, hermanos, de barreras a las cuales nos enfrentamos hoy cada día. Todas estas, hermanos, son murallas gigantes, gigantes que nos apartan cada día más y más de la presencia de Dios y de toda bendición que proviene del Padre, en el nombre de Jesús y por obra del Espíritu Santo. En nuestros días podemos ver el cumplimiento de las Escrituras, hermanos, el cumplimiento de la palabra de Dios, marcando el final de todas las cosas, marcando el final, y hasta nuestros días, hermanos, el final está siendo marcado. Tiempos que muchos siervos de Dios quisieron haber vivido, nos está tocando a nosotros vivir, ver el final de todas las cosas. Y esto que hoy vemos, hermanos, esto que estamos pasando el día de hoy, es la antesala a muchas otras cosas que vendrán. Pero antes de que las cosas, hermanos, se puedan salir de control, antes de que las cosas puedan ser más difíciles, nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros esperamos que Cristo Jesús, aquel que fue levantado en una nube, venga otra vez con gran poder y gran gloria en el cielo, y que nosotros podamos salir a recibirle. Mateo capítulo 24, hermanos, nos dice que la maldad, en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y de esta manera, hermanos, la maldad ha alcanzado al mundo entero. Cada día la maldad se está multiplicando más. Y no solamente, hermanos, está alcanzando al mundo entero. Esta maldad también ha alcanzado, hermanos, lamentablemente a nuestros hogares. A nosotros mismos la maldad nos está alcanzando. Y lamentablemente, hermanos, se ha metido también a nuestras iglesias. La maldad, por haberse multiplicado la maldad, la caridad, el amor, la misericordia se ha escaseado. Por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se resfriaría. ¿Cómo es, hermanos, que entonces la palabra de Dios se cumple? Si la maldad está alcanzando, hermanos, nuestros hogares, a nosotros, nuestra iglesia, a nosotros mismos, hermanos, ¿de qué manera? ¿Con apatía? ¿Con avaricia? ¿Con poco ánimo para orar? ¿Con poco ánimo para leer? ¿Con poco ánimo para estar en los servicios? Venimos al culto, hermanos, y llegamos tarde, pudiendo venir temprano. Llegamos y nos queremos ir. Cuando llegamos ya queremos saber a qué horas termina la iglesia. Estamos viendo el reloj, ya nos queremos ir. ¿Para hacer qué, hermanos, en nuestra casa? ¿Qué hacer cuando nos retiramos de la iglesia? Muchas de las veces, hermanos, no hacemos nada. Nada que edifique, nada que glorifique el nombre de Dios.
pero cuando llegamos ya nos queremos ir, cuando el Rey de Reyes, hermano, nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 8, versículo 3, dice: no te apresures a irte de mi presencia. Mira, hermano, hoy no podemos hacer servicios, no podemos juntarnos muchas personas. Muchos quizás estamos anhelando el día de servicio, el momento en que nos juntábamos para alabar, para bendecir el nombre del Señor. Muchos estamos anhelando, hermanos, darle la alabanza a Dios, doblar nuestras rodillas, que nos ayuden a orar, que podamos interceder, que podamos vernos, saludarnos. Mas sin embargo, hermanos, cuando era el tiempo, cuando teníamos la oportunidad, estábamos indiferentes, hermanos. Indiferentes. Apatía, poco ánimo, no queremos leer, no queremos orar, no queremos buscar el rostro de Dios, cuando Dios dice: no te apresures a irte de mi presencia. Así es que, hermanos, en las circunstancias que estamos viviendo hoy y por los tiempos que estamos pasando hoy, yo espero que todos, hermanos, reflexionemos, y cuando todo esto haya pasado, porque dice la palabra de Dios que todo debajo del sol tiene su tiempo, cuando todo esto haya pasado, hermanos, podamos congregarnos, que tengamos una relación más estrecha con nuestro Dios, que tengamos una comunión más estrecha con nuestro Dios, que dependamos más y más cada día de Él, que seamos esa iglesia, hermanos, que Él está por venir a buscar. Nos estamos, hermanos, olvidando del verdadero fundamento, del fundamento de la iglesia. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Todos, hermanos, se preocupaban por guardar la sana doctrina. Es responsabilidad, hermanos, de todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, tener cuidado de la sana doctrina, de comportarnos como hijos de Dios. Él nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Él nos ha dado el privilegio de ser llamados reyes y sacerdotes delante de su presencia. Entonces, hermanos, Dios requiere que nosotros nos comportemos a la altura de ello. Que seamos responsables, hermanos, de guardar la sana doctrina, de guardar la palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas y atesorarla en nuestros corazones. Porque hoy en día, hermanos, todos pretendemos seguir perseverando en la sana doctrina. Todas las iglesias, todas las denominaciones, todos los cristianos, todos queremos perseverar en la sana doctrina, hermanos, pero en la doctrina que muchos de nosotros solamente nos conviene. Cuando la palabra, hermanos, toca la llaga, cuando la palabra, hermanos, nos duele, cuando la palabra de Dios nos incomoda, queremos acomodar la palabra solamente a nuestra conveniencia. No, hermanos, la sana doctrina está escrita aquí en la palabra de Dios. Aquí está escrita la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así es que cuando la palabra de Dios toca la llaga, es para sanarla. Cuando la palabra de Dios nos incomoda, es para que nosotros reflexionemos. Cuando la palabra de Dios nos ofende, hermanos, es para que nosotros reflexionemos acerca de nuestro caminar, dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos y qué esperamos de nuestro Dios. Para que la palabra de Dios, hermanos, traiga sanidad a nuestras vidas. Cuando Dios habla a nuestras vidas, hermanos, no endurezcamos nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón. No cerremos la puerta de nuestro corazón. Porque Dios sabe exactamente, hermanos, de qué tenemos necesidad. En la actualidad, hermanos, seguimos teniendo comunicación los unos para con los otros. Seguimos teniendo comunicación los unos para con los otros, hermanos, pero muchas veces no es para hablar del amor de Dios y de su misericordia, de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, para invitar a otros hermanos a orar,
para invitar a otros hermanos al compartimiento del pan, para invitar a otros hermanos a buscar el rostro del Señor. Lamentablemente, hermanos, tenemos comunicación los unos para con los otros, pero no es para ello. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Muchos de nosotros tenemos comunicación los unos para con los otros, pero para murmurar acerca de los demás. Y eso no es agradable, hermanos, delante de la presencia de Dios. El Evangelio de Mateo capítulo 7 nos dice: ¿por qué quieres ver la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu ojo? Reflexionemos, hermanos, en nuestro caminar. Reflexionemos en nuestro andar con Dios. ¿Qué es lo que demanda Dios de cada uno de nosotros? Él demanda santidad, que guardemos la sana doctrina, que caminemos en su voluntad, que nos apartemos de toda especie de mal, hermanos, para que el nombre del Señor sea glorificado. En la actualidad todos oramos. Muchos hacemos oraciones, hermanos, pero buscando nuestro propio bien. Y nos olvidamos, hermanos, de interceder, de sobrellevar las cargas los unos para con los otros. Hay tanta necesidad, hermanos, en el mundo entero. Hay tanta necesidad, hermanos, en nuestras familias. Hay tanta necesidad de nuestros hijos. Hay necesidad de nuestra tierra. Hay necesidad de nuestra iglesia, hermanos. Tenemos tantos motivos para orar. Tenemos tantos motivos para buscar el rostro del Señor a través de la oración. Pero cuando nosotros oramos, hermanos, oramos buscando nuestro propio bien. Que el Señor tenga misericordia, hermanos. La oración no es solo para pedir y pedir para nosotros, hermanos. En Hechos 2:43 dice lo siguiente: y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La Biblia dice, hermanos, que si nosotros perseveramos en la sana doctrina, en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, la misericordia y el amor del Señor se manifestará en nuestras vidas. El Señor sabe, hermanos, en dónde se va a manifestar. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero necesitamos, hermanos, caminar dentro de su voluntad, guardando sus mandamientos. Y dice que los mandamientos del Señor no son penosos, hermanos. En el pueblo del Señor, hermanos, había unidad. Hechos 2:44 dice: y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Vamos a analizar también, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, conozcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, unidad. Más en estos tiempos difíciles necesitamos un pueblo que viva en unidad. Un pueblo que se preocupe, hermanos, por las necesidades de los demás. Un pueblo que pueda interceder, hermanos, no solamente por nuestras propias necesidades, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros patrones, por nuestras familias que no conocen al Señor, por todo aquel, hermanos, que necesita ser restaurado en el nombre del Señor delante de Él. Por todo aquel, hermanos, que de alguna manera se ha apartado. Porque si a nosotros, hermanos, se nos ha olvidado lo que le hemos prometido a Dios, si a nosotros se nos ha olvidado que un día le dijimos: Señor, si mi hijo nace bien, te prometo que haré lo siguiente. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, te prometo, Señor, que haré esto otro. Señor, te prometo que si tú me sacas de la situación que estoy, yo te voy a servir. Hermano, la misericordia de Dios ha sido con nosotros. La mano de Dios ha sido con usted y conmigo. Nosotros tenemos vida el día de hoy, hermanos, y no es porque seamos dignos, no es porque seamos merecedores.
El Señor está buscando que nosotros nos reconciliemos con Él, que volvamos el rostro a Jehová, que subamos al monte a traer madera, a volver a reedificar nuestra casa y nuestra vida espiritual delante de la presencia de Dios, hermanos. Porque si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿O qué estamos esperando que suceda en nuestras vidas, hermanos? Hoy Dios nos da la oportunidad de tener misericordia de nosotros, hermanos. En el pueblo de Dios, hermanos, había humildad, pero no solamente de labios, sino con sinceridad de corazón. Efesios capítulo 5, hermanos, del 19 al 21 dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetando los unos a los otros en el temor de Dios. Miren, hermanos, si nosotros vivimos en el temor de Dios, si nosotros guardamos su mandamiento, si guardamos la sana doctrina, si nos mantenemos, hermanos, apartados de toda especie de mal, si somos la iglesia que el Señor viene a buscar, si somos la iglesia que se esfuerza por mantener sus vestidos blancos, limpios, con su lámpara llena de aceite, para que cuando el esposo venga nosotros podamos salir a recibirle, créanme, hermanos, es la única manera en que la iglesia que vive en Cristo será trasladada. Yo quiero participar, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia. Yo quisiera verle a usted en la presencia del Señor. A usted que me escucha, a usted que puede escuchar esta palabra de Dios. Yo quisiera invitarle a reconciliarse con Dios, a ver un poquito, a detenernos un poquito y ver cuál ha sido nuestro caminar. El Señor dice la palabra de Dios que hace llover sobre buenos y sobre malos. Hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero para ti y para mí es una señal de que Dios nos está dando la oportunidad de poder aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador. Y si tú le has aceptado como único y suficiente Salvador y te has apartado, se te ha olvidado lo que Dios ha hecho por ti, déjame decirle que a Dios no se le ha olvidado lo que ha hecho por nosotros. Y si vivimos, es para que nos reconciliemos con Él, para que consideremos nuestros caminos, porque esta maldad que hoy se ha multiplicado solamente nos señala una cosa: Cristo viene pronto por su iglesia y será arrebatado todo aquel que esté preparado y reconciliado con Dios. Así es que, hermanos, vamos a esforzarnos, vamos a meditar sobre nuestros caminos, vamos a analizar nuestras vestiduras, vamos a revisar nuestra lámpara, hermanos, para que si le falta aceite, vengamos al Señor. Para que si algo falta en nuestras vidas, vengamos a la presencia del Señor. Hoy quisiera orar con usted y decirle a Dios que siga teniendo misericordia de nosotros, que Él nos guarde, que Él pueda bendecirle a usted y pueda bendecirnos a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir delante de tu presencia, meditar sobre nuestros caminos, Señor, reconocer que quizás no hemos hecho las cosas como a ti te agrada, pero si tú tuvieras misericordia de cada uno de nosotros, Señor, una vez más, hoy queremos retomar el camino una vez más, Señor. Hoy queremos renovar nuestros votos delante de ti. Hoy queremos agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho, porque nos has guardado, porque has sido con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que te reveles, Señor, a nuestros compañeros de trabajo, que te reveles, Señor, a nuestros patrones, que ellos también puedan ser salvos, Señor. Que todo aquel que invoca tu nombre, Señor, pueda ser salvo en el sacrificio hecho allá en la cruz del Calvario, Señor. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, vendré, sanaré su tierra.
y los bendeciré. En esta tierra, Señor, somos pasajeros. Quizás viviremos 70, 80, 100 años, Señor, pero la eternidad es mucho mayor y es mucho mejor en tu presencia. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.